18 de septiembre de 2024, CEDMAR coordina, con la colaboración de la Universidad de Vigo y el FEUGA, una jornada de puertas abiertas para presentar los resultados del demostrador de Galicia realizado en el marco del proyecto Transformar. La jornada tiene lugar en Vilagarcía de Arousa para facilitar la participación de todas las personas involucradas en el proceso o interesadas en estos procesos de adaptación al cambio climático. Transformar es un proyecto colaborativo de investigación e innovación, financiado por el programa Horizonte 2020. Empezó en 2021 como una de las acciones preparatorias de la Misión Europea de Adaptación al Cambio Climático. Engloba a 22 organizaciones de 11 países europeos unidos para desarrollar, probar y demostrar soluciones de adaptación al cambio climático en 6 regiones europeas. En Galicia nuestro demostrador ha trabajado para el diseño de 3 soluciones específicamente para el cultivo de la almeja y del mejillón. Estas herramientas permiten tanto el conocimiento del medio como el diseño de estrategias para una mejor gestión. El cambio climático es una cuestión de todos, no es una cuestión de unos cuantos ni de unas administraciones o de otras, o de unos países o de otros, evidentemente con más responsabilidad en aquellas zonas, en aquellos países más industrializados que en los que no lo son. Pero es una cuestión de todos los ciudadanos. Este tipo de jornadas son realmente útiles porque te ponen en contacto con los actores esenciales del sector. Por un lado, mateiros, mariscadores, la administración y la parte que represento yo, que es la ciencia. Y este tipo de jornadas contribuyen a que nosotros tengamos una idea más directa de los problemas que ellos tienen y que nosotros podamos intentar transmitir lo que sabemos también hacia ellos de una manera que lo puedan entender. El índice de resiliencia para la producción del mejillón en la ría de Arousa permite identificar los riesgos operacionales derivados de los efectos del cambio climático y permite identificar también los recursos y herramientas clave para la adaptación, permitiendo una toma de decisiones informada y orientada al fortalecimiento de la resiliencia del sector mejillonero gallego. Gracias a la colaboración de expertos en el sector resiliencia y adaptación, este índice incorpora información sobre el proceso productivo, las variables climáticas y la performance del sector en términos de resiliencia. Nos tenemos que enfrentar a algo que viene y no sabemos bien lo que es. Por ejemplo, en el sector del mejillón, para saber qué tenemos que hacer y qué podemos cambiar o mejorar, tendríamos que tener muchos más datos. Una de las soluciones que se implementan en este proyecto, en Transformar, es la sensorización de la batea. Consiste básicamente en obtener datos, tanto de las condiciones ambientales como del propio estado de la batea, mediante la colocación de una serie de sensores que envían esos datos en tiempo real y se reciben en los servidores de CEDMAR. Me parece importante señalar que aunque el proyecto se centrase en la adaptación, pues no hay que olvidar lo que es la mitigación. O sea, es imposible adaptarnos a cualquier escenario si seguimos avanzando en lo que es el cambio climático, con lo cual he considerado que la mitigación es el paso fundamental. Una vez con esto, pues todo lo que sea aumentar el conocimiento de las variables que influyen sobre el ambiente, sobre los ecosistemas, sobre los recursos, y esto que permita pues, realizar una gestión sostenible, una gestión que implique pues, la conservación de los ecosistemas para que puedan ser más resistentes, ¿no? y más adaptables a lo que es el cambio climático y sus consecuencias. La solución de monitoreo intermareal lo hemos hecho a través de unas campañas donde hemos ido adquiriendo datos y muestras y que esperamos poder continuar para elaborar o construir una base de datos de medio a largo plazo. Además, queremos también predecir cómo el cambio climático va a influir sobre los bancos marisqueros a muy largo plazo, y eso lo tenemos que hacer utilizando herramientas como modelos numéricos que nos permitan hacer predicciones para condiciones ambientales distintas como ascenso del nivel del mar, cambio en los eventos extremos, cambio en las precipitaciones, e introduciendo esas nuevas variables y esas nuevas condiciones ambientales que podamos predecir cuál va a ser la respuesta sedimentológica de esos bancos. Gracias al proyecto Transformar hemos podido estar en contacto con los principales actores del sector marisquero, lo que nos ha ayudado a definir nuestro proyecto, nuestra solución y a su vez el intercambio de datos. Por último, continuar con el monitoreo es clave para entender la influencia que tiene el sustrato en la productividad del sector marisquero. Con nuestras jornadas de puertas abiertas, interactuamos directamente con las comunidades locales,
para mostrar cómo puede ser un futuro resiliente. Estad atentos a través de nuestra página web y seguidnos en las redes sociales para obtener más información sobre nuestro viaje hacia la adaptación transformacional.